difícil. Voy a empezar a grabar la clase y empezamos. Entonces, a ver. Ay, sí, verdad, lo de ayer lo voy a subir. Me olvidó, tienes razón. Ahora terminando la clase lo subo, ¿sí? Bien, para la integración por partes, tenemos esta fórmula principalmente que es fundamental para la resolución de este método. Es la integral u por el diferencial de b, que va a ser igual a u por b menos la integral b de u. Esta integral tenemos una reglita memotécnica que le he aprendido gracias al profe Julio. Podemos acordarnos de esta fórmula de la siguiente manera. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. ¿Ya? Suena chistoso, pero ayuda bastante. Entonces no se olviden, esta integral, que ahorita vamos a ver cómo es que se maneja, va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. ¿No ve? Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Bien, para esto, aquí tenemos un ejercicio. Si se acuerdan, acá lo que tenemos que encontrar es u y b, ¿ya? Para reemplazar en nuestra fórmula que está acá. UV, eso es lo que tenemos que encontrar. Y para ello tenemos que definir cuál es U y cuál es DB, ¿ya? ¿Cuál de estos dos va a ser U y cuál va a ser DB? Para definir cuál es U y cuál es DB, podemos hacerlo al azar, a ver qué sale. Pero también, gracias al Julio, profe, he aprendido una palabra mágica que nos va a ayudar a definir cuál es U y cuál es DB. La palabra es hilate. Esto tienen que acordarse bien. Hilate. ¿Qué significa? La I es para las inversas. La L es para las logarítmicas. La A es para las algebraicas. La T es para las trigonométricas y la E es para las exponenciales. Ahora, ¿cómo utilizamos esa palabra? Acá tenemos que definir U, que va a ser igual a. Para definir U, veamos, y la T. Acá tenemos dos funciones. Una algebraica, que va a ser la X, y la otra trigonométrica, que va a ser el coseno. ¿Ya? Una algebraica, la otra trigonométrica. Entonces, veamos, ¿cuál está primero? Hilate, algebraica y trigonométrica. Fíjense, la algebraica está primero que la trigonométrica. Por lo tanto, como la A viene antes que la T, vamos a definir como U a la A, o sea, a la algebraica que viene siendo la X. Y lo que sobra va a ser DB. DB va a ser lo que sobra, que va a ser coseno de X por el diferencial de X. Eso va a ser U y va a ser DB. Así que ya tenemos definido cuál es U y cuál es DB. A ver, y repito cómo se hace eso. Tenemos acá una función algebraica y tenemos acá una función trigonométrica. Entonces, en nuestra palabra hilate, ¿cuál viene primero? Hilate. La A viene antes que la T. Por lo tanto, como la A está primero, esa va a ser nuestra U, igual a X en este caso. Y como la T está después, pues lo que sobra va a ser el DB. DB en este caso sería coseno de X por el diferencial de X, porque es una diferencial la que estamos tratando. Entonces, de esa manera hemos encontrado esta estructura. Ahora lo que necesitamos es U, que ya tenemos, necesitamos B, que no tenemos todavía, tenemos que encontrarla, y tenemos que tener diferencial de U. Para encontrar eso de ahí, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Para encontrar el diferencial de U, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a aplicar
para encontrar la diferencial de u. Pues, derivar, ¿no ve? Diferencial de u, entonces va a ser igual a la derivada de x es 1, multiplicado por el diferencial de x. ¿No ve? Derivada de x es 1. Multiplicado por el diferencial de x, de esta forma. Pero como el 1 no tenemos que anotarlo, pues no lo anotamos y ahí va a quedar. Recuerden que les había dicho que no se olviden anotar el diferencial de x siempre que terminen de derivar. Ahora, para encontrar lo que es b, tenemos que encontrar b. Para ello tenemos que integrar. Integramos a este lado e integramos a este lado, a este otro lado. Veamos qué nos va a salir. Bien, cuando integramos un diferencial, ¿cómo les explico esto? A ver, cuando nosotros tenemos una función, así digamos, les había dicho que el diferencial es esa partecita lo más pequeña que se pueda, ¿verdad? Esta división, que es lo más pequeñito que se pueda. Entonces, si nosotros hacemos montonera de diferenciales de esta función, así, esto, digamos que sea la función b. Ya, esa es la función b. Y estos chiquititos, estos de acá, van a ser las diferenciales de b. Estas particiones se va a llamar db. db. ¿Ya? Uy. Alison, ¿puedes apagar tu micrófono? Por favor, no puedo mutearte, no sé por qué. Ah, perfecto. Alison, tu micrófono, ¿por qué demonios no puedo mutearte? Ah, bueno, ni modo. Bien. Entonces, ¿qué les había dicho que es la integral? La integral va a ser... Qué raro, ¿por qué mutearla? Bueno, la integral va a ser la sumatoria de todas estas divisiones, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces, si agarramos todas esas divisiones, toditas las que hagamos, y sumamos todito, lo que vamos a hallar es la misma función. Esto de acá. Si el diferencial son estas pequeñas partecitas que están acá, estas de acá. Son tan pequeños que parecen hasta puntitos, ¿ya? Estos son los diferenciales, estos de acá. Tan chiquititos que hasta parecen puntitos. Entonces, si sumamos todos esos puntitos, qué pedo. Si sumamos todos estos puntitos, vamos a tener la misma b, ¿ya? Todos esos puntitos que eran las diferenciales va a ser la misma b, la misma función. Otra forma un poco incorrecta, otra forma burda de decir esto, es que cuando nosotros integramos una diferencial de esta forma, esto es un poco ordinario decir, pero vale, ¿ya? O sea, teóricamente no vale, pero es una forma interesante de entender esto. Es como que podemos simplificar la integral con esta diferencial. No sé, o sea, no es, pero sí se puede para que nosotros nos acordemos, ¿ya? O sea, simplemente quedaría b acá. Es como que se simplifica. Podrán cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Así que es como que se simplifica la integral con la diferencial, ¿ya? Bien, una vez que hemos hallado b, lo único que hay que entender aquí es que para hallar b hay que integrar, ¿ya? Entonces, integramos. ¿Cómo les había dicho ayer? Que la integral del coseno va a ser el seno, ¿verdad? Seno de x en este caso. Seno de x. Entonces,
Ah, ¿no podía? Sí, qué raro. Qué raro que no se podía. Pero bueno, ya está. No hay problema, Liz. Bien raro que no. Bueno, cosas del Zoom. Es que es gratis, ya que. Bien, entonces, continuando. ¿En qué iba? Bueno, entonces, para hallar el b, lo único que hay que hacer es integrar, ¿no ve? Entonces, si aplicamos integral al lado de las diferenciales, hemos visto que si sumamos todos esos puntitos de diferenciales toditos, vamos a tener la misma función. Entonces, bajo ese criterio, podemos decir que se simplifica la integral con la diferencial. No es correcto, pues digamos, ¿ya? Ahora sí, vamos a aplicar nuestra reglita memotécnica que les acabo de enseñar. Entonces, esta integral será igual a una vaca, o sea, u por b, y eso quiere decir x por el seno de x, una vaca, menos la integral vestida de uniforme. Suena chistoso, pero funciona. Entonces, una vaca menos la integral vestida de uniforme, o sea, v de u. Por lo tanto, reemplazamos el b, que va a ser seno de x, y el de u, que va a ser simplemente de x. ¿Ya? Repito entonces, una vaca menos la integral vestida de uniforme. Ahora entonces, podemos hallar directamente ya esta integral. Esta integral simplemente es menos el coseno, ¿verdad? A ver, vamos a copiar esto que ya teníamos. Menos el resultado de esta integral. Como les había dicho ayer, ese resultado va a ser el menos coseno. ¿Ya? La integral del seno es menos coseno. Entonces, si nosotros derivamos menos coseno, nos va a dar seno, ¿verdad? Ahora, eso para hacer la prueba nomás. No es que se tiene que derivar después de integrar. No, no, no. Para hacer la prueba si estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X, el seno de X, menos con ese menos te va a dar más coseno de X. Y voilà. Más, una vez que hemos terminado de integrar, más la constante de integración. Y listo. Eso sería. Sí, sería. Para lo que es el método de integración por partes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Ahora tenemos acá, fíjense, es muy parecido, pero acá tenemos un x al cubo. Pues vamos a ver cómo se comporta. Nuevamente, identificamos nuestras funciones. Esta función x al cubo va a ser una algebraica. Y esta función coseno va a ser otra vez una trigonométrica. Entonces, para definir u, va a ser igual a, y la t. Como habíamos visto anteriormente, la a viene primero que la t. Por lo tanto, nuestra a va a ser nuestra u. O sea, u va a ser x elevado al cubo. Y lo que queda, lo que sobre, va a ser el diferencial de b. Lo que sobra es coseno de x, nuevamente. Por el diferencial de x. Listo. Eso es lo que sobra. Ahora, vemos. Tenemos que hallar lo que son nuestras variables du y v. Entonces, para ello, para hallar du, simplemente hallamos el diferencial de u. ¿Cómo se halla eso? Pues derivando. Entonces, derivamos x al cubo, va a ser 3, baja, ¿no? 3x al cuadrado, de esa forma. Una vez que hemos terminado de derivar, le anotamos el dx. Para hallar lo que viene siendo b, como les había dicho, hay que integrar. Entonces, integramos de esa forma. La integral de un diferencial va a ser la misma función que está dentro del diferencial, es decir, b.
va a ser igual a integral del coseno, les había dicho que es seno. Muchos nos confundimos, porque sabíamos que la derivada del seno es coseno, y la derivada del coseno va a ser menos el seno, ¿verdad? En este caso es al revés. La integral del seno es menos coseno, y la integral del coseno va a ser seno positivo. Eso hay que tener en cuenta para no cometer errores, ¿ya? Ahora, entonces, aplicamos la reglita. Una vaca, U por B, una vaca, X al cubo, multiplicado por B, que era C, ¿no? Menos la integral vestida de uniforme. Menos la integral vestida, C, ¿no? De X, vestida de uniforme. Debido a que este es X, nos conviene por estética llevarlo adelante. Todo este término lo vamos a llevar adelante, ¿ya? 3x al cuadrado. De esa forma. Entonces tenemos ya la integral vestida de uniforme. Y ahí me falta el de x, nada más, para terminar el uniforme. Bien, entonces acá, fíjense, este 3 lo vamos a sacar fuera de nuestra integral en calidad de constante. Recuerden que ayer les había dicho que la constante puede salir fuera de nuestra integral, como lo hemos hecho siempre, en límites, derivadas, todo lo que sea. Ya, ahora fíjense, todavía tenemos complicaciones acá. Aquí no podemos hallar directo la integral. Por lo tanto, vamos a seguir aplicando esta reglita. Acá nuevamente tenemos una algebraica y tenemos una trigonométrica. Bueno, para hacer más ordenadamente, aquí estoy viendo que me voy a rayar feo. Vamos a borrar todo esto. Vamos a abrir un ciclo, como en programación, ¿no ve? Un ciclo. Es lo que más he aprendido, abrir ciclos y cerrarlos. Bien, como les iba diciendo, vamos a abrir un ciclo para integrar esta integral aparte, ¿ya? Para ello vamos a venir acá, no sé si pueda poner corchete, pero bueno, vamos a agregar un textito ahí. Vamos a abrir ciclos ahí con llave, como hacemos en programación, para integrar esto de acá. ¿Ya? Entonces, voy a borrar las anotaciones. Entonces, aparte, vamos a volver a integrar acá. Integramos. Como les había dicho, tiene exactamente la misma estructura anterior. Esto es una algebraica, esta es una trigonométrica, por lo tanto, nuestra nueva U va a ser, ahorita ya nos olvidamos de este cambio de variable. Ya nos olvidamos de esto, para nosotros ya lo hemos usado y ya no existe, ¿ya? Vamos a crear otra nueva. Estamos dentro de un nuevo ciclo, como programación, otro nuevo. ¿Vale? Entonces, de esto ya nos olvidamos. U, entonces, para nosotros va a ser primero el algebraico, por la palabra mágica que tenemos allá. Y de B va a ser lo que sobra, es decir, seno de X por dx. Listo. Ahora vamos a hallar lo que es U y lo que es dB. Para ello, para hallar de U, tenemos que derivar esto de acá. Entonces, derivada de x al cuadrado, el 2 baja a multiplicar y se le resta 1 al exponente, entonces quedará 2x por el diferencial de x. Jamás se olviden del diferencial. Para hallar b, hay que integrar, como les había dicho. B va a ser igual a, voy a anotar nomás por si acaso para que no se pierdan, integramos ambos lados, integral de una diferencial va a ser la misma función que está en la diferencial, o sea, lo que está aquí dentro. Integral del seno va a ser menos el coseno de x, ¿no ve? Como les había dicho hace rato, integral del seno menos coseno, integral del coseno más coseno, lo contrario a lo que es la derivada. Ahora reemplazamos una vaca
O sea, x cuadrado por menos el coseno de x va a ser igual a, no va a ser igual, sino una vaca menos la integral vestida de uniforme. Me encanta esta regla. Vestida, o sea, menos el coseno de x, vestida de uniforme, 2x de x. Entonces acá vamos a ordenar un poquito más. Acá vamos a sacar paréntesis y todo. Este menos, como está multiplicando, lo vamos a pasar hasta afuera. X al cuadrado por el coseno de x. Este menos con este menos se va a volver más la integral de ese 2 que está ahí, lo vamos a sacar fuera en calidad de constante. ¿Ya? Va a salir el 2. Acá va a estar el 2. Y adentro vamos a anotar por cuestiones estéticas primero el x y después el coseno. Multiplicado por el diferencial de x. Listo. Ese sería un semi-resultado, ya todavía no hemos acabado. Todavía observamos que no podemos integrar directamente porque es x coseno de x, son dos que se están multiplicando. Entonces, como tenemos dos funciones que se están multiplicando dentro de nuestra integral y haciendo una sustitución normal no podemos integrar, o sea, si aquí hacemos una sustitución como ayer hemos hecho, no va a aparecer nunca x de x. Por mucho que le reemplacemos coseno, no se va a poder con sustitución normal como hemos hecho ayer. Es sí o sí por partes, ¿no ve? Como hemos hecho justamente ahorita en el ejercicio 1. Entonces, para esa integral hay que agarrar otro ciclo, ni modales. Pero ya vemos cuál es el resultado, ¿verdad? Va a ser otro ciclo para esta integral que está acá. Para acá. Listo. Y eso va a ser igual a. Hemos hecho ese ejercicio acá, ¿verdad? X coseno de x, su integral, ya está acá su resultado. Está su resultado. Entonces, volver a hacer es perder el tiempo. Así que como ya hemos hecho ese ejercicio, x coseno de x, que es lo mismo que tenemos que resolver ahorita, voy a copiar simplemente este resultado. Ya sabemos cuánto es ese resultado. Por lo tanto, pues copiamos directamente. Aquí lo mismo, no habíamos hecho exactamente el mismo cambio. U va a ser el algebraico y db va a ser el coseno de x, por dx, ¿no ve? Entonces integramos una vaca vestida de uniforme y pues reemplazamos y hallamos como acabamos de hallar. Y este va a ser su resultado. Entonces vamos a cerrar este ciclo. Y vamos a reemplazar aquí arriba. Entonces vamos a decir que esta integral, para cerrar el otro ciclo, va a ser igual a, ¿qué teníamos acá? Teníamos menos x al cuadrado por el coseno de x más 2 veces la integral, ¿verdad? 2 integral de x coseno de x. Dos veces la integral x coseno de x y ese resultado está acá. Entonces, 2 veces el resultado de esa integral. Y el resultado de esta integral no es nada más ni nada menos que esto de acá. Reemplazamos. Ahora, sacando un poco los paréntesis y toda la vaina, vamos a escribirlo de esta forma. Uy. Esto de acá. Entonces simplemente vamos a sacar paréntesis. Este 2 vamos a ingresar a multiplicar ahí adentro y va a ser 2x seno de x más 2 coseno de x. Solamente. Y ese ya sería el resultado a esta integral. Y hallando ese resultado ya hemos cerrado otro ciclo. Ya tenemos ese resultado. Ahora venimos hasta aquí arriba a lo que teníamos inicialmente.
El resultado, entonces, final de lo que sería la integral x al cubo coseno de x, como tenemos acá, va a ser x al cubo menos el seno de x multiplicado por 3 veces el resultado de esa integral. Y el resultado de esa integral la tenemos acá. Esta de acá va a ser ese resultado. Entonces lo que hacemos es copiar. Simplemente copiamos el resultado de nuestra integral x cuadrado seno de x, que es lo que teníamos que hallar en un principio, ¿no? Ahora entonces vamos a sacar paréntesis y ordenar un poquito para que tenga mejor cara. Este más, este menos con este menos se va a hacer positivo. Vamos a sacar paréntesis, vamos a entrar a distribuir el 3. Entonces, menos 3 por menos 1 va a ser más 1, o sea, más 3x al cuadrado. Este menos 3 por este más 2 va a ser menos 6. X seno de x. Este menos 3 por este más 2 va a ser también menos 6. Menos 6 coseno de x. Hemos distribuido solamente el 3, no hemos hecho nada fuera del otro mundo. Ahora observamos, aquí está x al cubo, x cuadrado, x y su independiente, ¿ya? Entonces, como ya está en orden descendente, en vista al grado de x, está ya ordenadito. Entonces, ahora que hemos terminado de integrar, le vamos a anotar la constante de integración. Ahora, observamos en este caso que como es x al cubo, tiene que haber chingo de ciclos hasta que desaparezca ese x al cubo, ¿no ve? En este caso ya desapareció el x al cubo. Acá, en esta integral, hemos visto que llega un punto en el que desaparece esa x y simplemente nos queda el seno, ¿verdad? A eso tenemos que buscar cuando tengamos este tipo de integrales. Una integral algebraica con un exponente elevado multiplicado por otra función. Entonces, lo que hay que buscar es que esto reduzca tanto el grado que desaparezca de esta forma y solamente te quede una integral que sea directa, y esta integral ya era directa, integral del seno es menos coseno. Entonces, reemplazando ese resultado en el ciclo que habíamos abierto para lo que teníamos que hallar, reemplazamos puros resultados. Pues hallamos resultado y lo reemplazamos en el anterior ciclo. Nada más. ¿Alguna pregunta de esto? Ya me ha salido la advertencia de que se me está acabando el tiempo, así que para resolver los otros les voy a mandar otro link, ¿ya? El siguiente que vamos a hacer es sumamente importante porque he visto que este entra en todos los exámenes, todos los años que he estado, todos los semestres que he estado como auxiliar ha entrado este de acá. Acá A y B son constantes, ahorita vamos a explicar eso, así que tienen que entenderle muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Sí, está un poco más complejo que la sustitución normal, pero difícil no es, ¿verdad? Solamente hay que acordarnos la reglita memotécnica de la vaca vestida de uniforme y la palabra mágica y late. De cabeza. No está tan difícil, chicos. Cuando ustedes lo vean ya más calmadamente, van a ver que esta forma este método no es muy difícil. Solamente, como les digo, es acordarse la vaca vestida de uniforme y late. Con eso la hacen. Ahora, a ver, si se preguntan, ¿qué hubiese pasado si en vez de x acá le hubiese llamado coseno? Y este x, a ver, vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué pasaría si no hago caso al ilate, que hable lo que sea del ilate, y digo que u sea el coseno de x y que db sea x de x, porque a mí me da la gana? Bueno, lo hago. Entonces, para hallar du, solamente hay que derivar. Derivada del coseno va a ser el menos seno. Y la integral, para hallar b tenemos que integrar, ¿no ve?
Entonces, la integral de x, recuerden que cuando integramos una variable elevado a una constante, lo que hay que hacer es sumarle 1 al exponente, ¿verdad? Entonces, como aquí tenía 1 como exponente, está con bloque, no. Listo. Como aquí tenía 1, aquí tiene 1 de exponente, ¿no ve? Y le sumamos 1 más, y obviamente tenemos que dividir por eso mismo, vamos a tener lo siguiente. Nos fijamos que su grado ha aumentado. Y lo que queremos es que disminuya hasta desaparecer, ¿verdad? Entonces, si nosotros integramos, y porque a nosotros se nos ha dado la gana, definimos x de x como db, vemos que en vez de disminuir su grado, va a ir aumentando. Y como va a ir aumentando y no nos conviene y no lo queremos, por eso es que definimos primero x, ya que la derivada va a hacer que disminuya el grado, como acá. Fíjense, cuando definimos x cubo, al momento de derivar, fíjense que disminuye el grado. Entonces, antes era 3, ahora será 2. En el siguiente ciclo definimos lo mismo, x al cuadrado. Antes era 2, ahora es 1. En el siguiente ciclo hacemos exactamente lo mismo. Antes era x, ahora ya no va a haber x. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Por esa razón es que nosotros definimos u como x al cubo, o sea, la algebraica, para que vaya disminuyendo de grado hasta desaparecer. Y no así lo hacemos para el db, porque va a ir aumentando y, pucha, podemos integrar esto hasta que x sea igual, esté elevado a la 1000. Entonces, eso no nos conviene, por lo tanto, para que disminuya y desaparezca, definimos como u a la algebraica, de esta forma, ¿ya? Entonces, si no hay... Sí. Una duda. En la integral de x coseno de x, cuando reemplazamos, no, más arribita, este de acá, sí, ahí tendría una constante, no, abajito. acá. Ah, No. Ya, cuando reemplazamos esto de acá, ¿verdad? eh, sí, o sea, tendría una constante. No trabajamos con esa constante más. No, la constante no la vamos a anotar. O sea, en estos casos, mira, en los que hemos hallado el resultado parcial de lo que es esta integral, aquí dices que podríamos haber copiado la constante más, ¿verdad? Pero no, Sí. la constante la vamos a anotar hasta el final, hasta donde ya no dé más la integral, o sea, hasta acá, que es el final, el resultado total, ahí recién le anotamos la constante. Más antes, como acá, fíjate también, el resultado de esta integral no le he anotado la constante porque la constante la anotamos hasta el final, ¿sí? Ya está bien. Gracias. No hay de qué. Entonces, cuando hagamos este tipo de ejercicios, eh, recalcando, la constante la anotamos hasta el final. Más antes, en este tipo de cambios de variable y demás, y soluciones parciales, como estos casos que acabamos de ver, no anotamos la constante, sino que va a venir hasta el final de acá, porque más constantes nos vamos a complicar la existencia. Así que solamente hasta acá. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, por cierto? Si no hay más preguntas, voy a mandarles otro link ahorita. Ya tenemos 2 minutos y medio, así que ni queriendo me va a alcanzar para hacer el ejercicio de examen. Por lo tanto, ahorita les envío otro. Denme un cachito. Ahorita.